Hoy vamos a hablar con expertos en investigaciones internas de la importancia de llevar a cabo una investigación apropiada con los máximos parámetros de seguridad de los casos gestionados por el canal de denuncias. Antes de nada, también les quiero comunicar que la plataforma On24 la pueden customizar según quieran, pueden cambiar los módulos a su gusto, tienen también muchos contenidos para descargar de manera gratuita, tienen una guía completa sobre la Ley de Protección de Informantes recién entrada en vigor y también una guía sobre cómo implementar un canal de denuncias. También tenemos una encuesta, agradecemos su opinión, que nos dejen su opinión tras el webinar. Y, por supuesto, pueden solicitar una demo gratuita de nuestro canal de denuncias EQS Integrity Line. Paso, sin más dilación, a presentar a los ponentes de hoy. En primer lugar, tenemos a Murray Granger, Country Manager de España y Portugal en EQS Group. Murray es especialista y gran impulsor del compliance y del comportamiento ético en las organizaciones. Ha fundado Impact on Integrity, consultoría estratégica especializada en servicios de compliance, y ha ejercido como profesor de ética empresarial y compliance en diferentes universidades de renombre en España, Francia, Portugal y Suiza. Pasamos también ahora a Hugo Sutil. Hugo es director del Departamento de Disputes and Investigation en Álvarez & Marsal. Hugo se unió como director del departamento en agosto de 2019. Es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Posee un máster en Dirección y Gestión Contable por el CEF, Centro de Estudios Financieros. Es diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude por la Universidad de Chile, posee un posgrado en Compliance por la Universidad Carlos III de Madrid y es certificado en Compliance por ASCOM, Asociación Española de Compliance. También su compañera de departamento, Mercedes Bernal, Senior Director del Departamento de Disputes and Investigation, también en Álvarez & Marsal. Mercedes se unió como Senior Director en este departamento en septiembre de 2019, es ingeniera informática por la Universidad Complutense de Madrid, posee un máster en Desarrollo de Sistemas por la Universidad de Salamanca y está certificada como auditor de sistemas de información CISA por ISACA. Y yo, una servidora que soy Content Marketing Manager en EQS Group España y seré la moderadora de este evento. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, lo primero, y Murray, te doy la palabra cuando quieras, por favor. Gracias, Reyes. Good morning, buenos días a todos y a todas, y muchas gracias también a nuestro socio Álvarez y Marsal, a Hugo Sutil y Mercedes Bernal por su ponencia y su participación en este webinar. El tema de hoy es un tema muy apasionante, muy importante y muy especializado, es decir, investigaciones de compliance. En un programa efectivo de compliance tenemos todos los sistemas de análisis de los riesgos, de comunicación, awareness, como quiero decir en inglés, no sé exactamente cómo traducir en español, concienciación, puede ser. Awareness es un poco más snappy. Formación. Y después pone en marcha un canal para recibir informes, con las obligaciones legales después de recibir denuncias y de tratar y de comunicar con el informante. Y después decidir en qué casos lanzar investigaciones. Y mi recomendación es utilizar un especialista como Álvarez y Marsal para los casos más importantes, porque es muy importante y no es la formación normal de un abogado normal. Entonces, sin nada más, yo voy a presentar un poquito EQS Group, lo que hacemos aquí en España, y un poco más tarde voy a presentar el Compliance Cockpit para soluciones digitales de vuestro programa de compliance. Entonces,
Nosotros, EQS Group, somos un grupo alemán con 20 años de experiencia, empezando en el mundo de Investor Relations con un cockpit para facilitar el trabajo diario del gestor del Investor Relations. Y desde 2007 más o menos, exactamente el mismo concepto en compliance, con el Compliance Cockpit, con Integrity Line como canal de denuncias. Y como un grupo alemán, todos los aspectos de seguridad, de certificación son primordial para nosotros. Súper importante, tenemos una inversión enorme en ethical hackers, en pruebas de seguridad, penetration tests, ISO 27001, ISAI 3000, WACA, y esta es una diferencia muy importante con otros proveedores de canales donde tenemos certificaciones y un nivel de seguridad que es distinto para cumplir con la ley, muy importante. Transparencia es uno de los valores de EQS Group y confianza es fundamental. Confianza de nuestros clientes en nuestras soluciones tecnológicas y también confianza de los informantes en su canal, en su empresa. Este es un aspecto distinto y muy importante con EQS Group. Estamos aquí en España desde más o menos 5 años, con despachos en Madrid y en Barcelona. En Barcelona tenemos el International Compliance Hub de EQS Group con 20-25 personas y estamos aquí en Madrid, en la calle Villanueva, con el equipo español. Entonces tenemos un compromiso, un commitment muy importante al mercado español y nosotros, nuestra visión siempre es de ser líder del mercado también aquí en España. Entonces, aquí tenemos unas ventajas de trabajar con EQS Group. El conocimiento es muy importante, no solamente en el mercado español y portugués, pero también global. Tenemos clientes utilizando nuestras soluciones en casi cada país del mundo. Tenemos una red muy importante de socios profesionales que ofrecen servicios que nosotros como especialistas de SaaS, Software as a Service, no ofrecemos. Trabajamos con Alvarez y Marsal y otros socios más jurídicos también para su expertise y conocimiento, sus servicios. Muy flexible, tenemos soluciones para el sector privado y público y para cada tamaño de empresa, del IBEX 35 a los pymes. Muy importante también es el aspecto de comunidad de compliance. Hacemos muchos eventos no solamente de webinars, pero también de networking para fomentar este aspecto muy importante de networking entre nuestros clientes. Entonces, sin nada más, voy a dar la palabra a Mercedes y Hugo para su tema especializado de las investigaciones internas. Estupendo. Pues Murray, muchísimas gracias. Reyes, igualmente muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente de tener este ratito para charlar y bueno, para aportar un poquito nuestro granito de arena en todas estas cuestiones relativas al compliance y concretamente a las investigaciones internas que tanto Mercedes como yo hoy vamos a abordar. Simplemente me gustaría iniciar una presentación sobre los servicios que nosotros ofrecemos y sobre la firma Alvarez y Marsal. Para aquellos que no lo conozcan, la firma Alvarez & Marsal es una firma norteamericana con presencia también en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica, Asia y Oceanía. Somos más de 7.000 empleados en todo el mundo, con más de 70 oficinas en más de 30 países. Respecto a lo que es el departamento en el que Mercedes y yo trabajamos, desarrollamos nuestra actividad profesional, es el departamento de Disputes and Investigation y los servicios o las grandes categorías, por así decirlo, de servicios que ofrecemos son las investigaciones de fraude, que hoy abordaremos, los servicios de Forensic Technology, servicios relacionados con revisiones de programas de compliance y compliance, Corporate Intelligence y la elaboración de informes periciales de carácter económico, financiero y también informático. En cuanto al equipo que componemos, o los miembros del equipo componemos el Departamento de Disputes and Investigation en España, tenemos examinadores certificados de fraude,
auditores de sistemas de información, como es el caso de Mercedes, especialistas y certificados en compliance, como es mi caso. Tenemos auditores de cuentas, economistas y varios miembros del equipo también somos licenciados en Derecho y venimos anteriormente profesionalmente de Big Four también. Metiéndonos ya un poquito más en harina, queríamos dar unas pequeñas pinceladas sobre algunos ejemplos de infracciones que hemos identificado a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Son algunos de ellos que hemos observado en los llamados canales éticos, hotline, actualmente, bueno, pues los que serían los sistemas internos de información o los mal llamados canales de denuncia. Como grandes grupos o grandes reportes que se han podido realizar son aquellas actuaciones relacionadas con procedimientos y la selección de proveedores. Todos aquellos departamentos de compras siempre han tenido una sensibilidad especial para ciertas situaciones relacionadas con potenciales actuaciones irregulares, casos también de acoso y discriminación, restricciones a la libertad de expresión. Luego, los grandes bloques como es la apropiación indebida o el apoderamiento fraudulento de bienes de la organización o uso indebido de esos bienes, lo que llamamos registro de transacciones contrarias a las prácticas contablemente generalmente aceptadas, que no sería más que las manipulaciones contables, o conductas deshonestas que pueden ser contrarias al código ético de la organización, podemos decir el softlaw de la organización, los incumplimientos que se firman con terceros de la compañía, falsificación de documentos, contratos, informes y luego el uso sin la autorización debida de la organización de información de clientes y de otras partes relacionadas. Esto seguirá existiendo. Simplemente, pues apuntar aquí lo que indica la Ley de Protección a los Informantes, la Ley 2/2003 de 20 de febrero, que amplía un poquito lo que es el objeto también de la protección a los informantes, pues aquellas conductas que vulneren principios administrativos y graves, muy graves y conductas potencialmente también penales. Luego, sí que me gustaría aquí detenerme también en lo que es, antes de abordar lo que es como tal la investigación actualmente y centrado lo que es en la Ley de Protección a los Informantes, en su artículo 5.2, apartado H y apartado I, que habla de la necesidad de que el sistema interno de información deberá contar con una política o estrategia. Bien, en ocasiones pues se plantea ahora, oye, nosotros ya tenemos una política de compliance, sí que habría que a esa política de compliance que pueda tener la compañía adicionar estas cuestiones en sistemas internos de información y protección al informante y luego detallar correctamente, y viene en el artículo 9 de esta ley, en el cual no me voy a detener ahora mismo, el procedimiento de gestión, ¿vale? Más aterrizado de cara a llevar a cabo las investigaciones, es decir, protocolizar de alguna manera las investigaciones que pueden surgir dentro de la compañía. Para ello es necesario realizar un análisis, como indicamos ahí, específico de la situación que se pueda plantear, la creación de equipos multidisciplinares, Sucede en ocasiones, y ahora nos detendremos más adelante, que arrancamos investigaciones en compañías y obviamente muchas de ellas pues, no han tenido este tipo de situaciones e inicialmente se producen pequeñas, grandes situaciones de caos de no saber exactamente qué persona debe acometer o debe asumir según qué responsabilidades. Y luego, en cuanto a también valorar la oportunidad de adoptar medidas, como decimos, tendentes a limitar los perjuicios o limitar la potencial responsabilidad de la compañía. En cuanto a la parte, por así decirlo, y relacionada con los sistemas internos de información, los canales éticos, los hotline o los mal llamados canales de denuncia, desde Álvarez y Marsal, desde nuestro departamento de Disputes and Investigation, nosotros realizamos, por así decirlo, un par dos tipos de actividades, servicios. El primer servicio sería el examen externo de las alertas o comunicaciones que se puedan notificar, en este caso, por ejemplo, a través de la plataforma de la que hablará posteriormente Murray, QS Integrity Line, en donde nosotros podemos recibir este tipo de reportes, este tipo de comunicaciones y hacemos un examen preliminar de estas comunicaciones. Posteriormente, y cumpliendo la legislación actual de la Ley de Protección a los Informantes, emitimos el correspondiente acuse de recibo de la alerta o la comunicación realizada a través de la plataforma y posteriormente hacemos una comunicación de esta evaluación a la persona designada con la compañía. Bien, puede ser compliance officer, gente del departamento legal jurídico de la compañía o gente de recursos humanos con recomendaciones sobre los siguientes pasos a seguir.
Y aquí simplemente indicar que nos adaptamos, porque cada compañía, cada casa opera de manera particular y de manera diferente a lo que considere la compañía oportuna. Hay compañías que ellos deciden realizar este triaje inicial, por así decirlo, ellos, y observar en un primer momento cuál es la comunicación, y en función de eso pues nos puede trasladar aquellas comunicaciones en las que nosotros, en base a nuestro expertise, podamos participar. También colaboramos con despachos de abogados, con firmas legales, realizando pues también este examen o esta evaluación preliminar. ¿Por qué? Y es fácil de entender. Hay la casuística de comunicaciones que pueden llegar a través de estos sistemas internos de información, a través de estos canales internos en las compañías, puede ser muy variada. Nosotros podemos realizar ciertos tipos de análisis más centrado, por así decirlo, en lo que sería la parte financiera, económico-contable, informática, y junto con un despacho de abogados, pues que ellos puedan examinar inicialmente las cuestiones más de ámbito legal. En cuanto a las investigaciones o el servicio del papel de investigador externo, vamos a citarlo brevemente porque ahora vamos a detenernos un poquito con más detalle en cada una de las fases de las investigaciones, pero por dar una pincelada general, en un primer momento, en cuanto a lo que es las fases de la investigación que compondrían una investigación, sería un primer momento de recopilación de la información, es decir, obtención de evidencias digitales y mantenimiento de la cadena de custodia, que mi compañera Mercedes abordará ahora a continuación. Daremos más detalles. Es una situación crítica, que nosotros decimos tremendamente crítica y muy, muy importante tener esto presente en las compañías, para la extracción de información clave posteriormente, realización de entrevistas iniciales de conocimiento y posteriormente, bueno, pues entrevistas un poquito más en detalle en función del avance de la investigación. También en situaciones concretas podemos implicar a expertos sectoriales, en función de cómo sea la investigación. En ocasiones incorporamos al equipo a personas de Álvarez y Marsal que cuenten con expertise concreto en determinados sectores en función de la investigación, y luego obtención de fuentes de información públicas o internas por parte de la compañía. Posteriormente se realiza ese análisis de información con el objetivo de tratar en ocasiones de identificar red flags que nos permita un poquito pues observar qué ha podido suceder, así como pues determinados patrones. En ocasiones, y esto es importante, hay que reevaluar la estrategia del alcance de la investigación. Esto hemos tenido la oportunidad de decirlo en otras ocasiones y volvemos a incidir en lo mismo, y nos sucede en la mayoría de las investigaciones. En ocasiones el foco inicialmente, pongamos que empezamos una investigación hoy día 18 de abril del año 2023, bueno, pues seguramente el 18 de junio del año 2023, dentro de 2 meses, es posible que la investigación haya virado hacia otras potenciales irregularidades que también hayamos podido identificar en el transcurso de la misma. Y esto siempre es importante tenerlo presente a la hora de realizar las investigaciones. Contamos, lógicamente, dentro del equipo con gente con experiencia en auditoría, que también es fundamental para la hora de realizar las investigaciones. Y luego, pues lo que decíamos, las ramificaciones, y en cuanto a la parte de corporate intelligence, también es muy importante en ocasiones la localización de activos, tanto para la propia investigación como la posterior, en su caso, una posterior recuperación de una apropiación indebida que haya podido suceder por parte de algún empleado de la compañía. Pues, finalmente, y entraremos más adelante en lo mismo, la presentación de resultados. Tenemos comunicación continua con la compañía, con quien nos indique a la compañía que pueden ser el interlocutor o los interlocutores en la misma, la identificación, lógicamente, de debilidades de control, qué ha sucedido, por qué ha sucedido, cómo ha sucedido, dónde ha sucedido y qué remedio se puede poner para que esto no vuelva a suceder. En ocasiones, igual, la cuantificación del daño o el lucro que puede suponer para la compañía, y luego la elaboración, en su caso, de informes especiales de ratificación, que en ocasiones pueden ser informes de uso interno, de los cuales hablaremos, y en ocasiones pues, pueden ser elaboración de estos informes periciales y su posterior ratificación, pues en todo tipo de jurisdicciones, de juzgados o en el ámbito, en ocasiones también arbitral. Y ahora doy paso a mi compañera Mercedes. Buenos días, muchas gracias Hugo, muchas gracias a EQS Group por este webinar. Bueno, pues en el contexto que ha comentado mi compañero Hugo, aquí vamos a detallar muy brevemente las técnicas de investigación que utilizamos en casi todas las investigaciones de forma genérica.
Bueno, obviamente un entendimiento de la situación. Nos sentamos tanto con el cliente como con los asesores legales para entender qué información se ha aportado por el canal de alertas para poder diseñar un scope y una metodología de trabajo que sea acorde a la naturaleza del caso. Diría que, o me atrevería a decir que en un 99,9% de los casos utilizamos técnicas de Forensic Technology. Hoy en día toda la información está en formato electrónico y profundizaré sobre este punto en un ratito. Entrevistas iniciales para obtener un entendimiento de la situación. No son entrevistas confrontacionales, son entrevistas muy relajadas para bien corroborar lo que se ha aportado a través del canal de alertas o obtener más información y, a su vez, entender cómo es el día a día. No sé si estamos hablando de un caso de aprobación de pagos justo por el límite superior, por debajo del límite superior. Bueno, pues nos sentaremos con varias personas del departamento de compras para entender la cadena de autorizaciones, de dónde y cómo va la información. Técnicas de Corporate Intelligence para obtener o identificar sociedades, por ejemplo, que pudieran estar registradas a nombre de las personas objeto de análisis, o incluso el rastreo de activos en el caso de una potencial recuperación por parte de la sociedad. Y, por último, técnicas de análisis financiero y contable. Obviamente, dependiendo de la naturaleza de la investigación, profundizaremos más en unas técnicas que en otras. En esta última, al final, es analizar los registros contables y extracontables. Y esto y junto con la documentación de soporte, puede incluir la revisión de facturas, contratos, los órdenes de compra, aprobaciones, etc. Es muy importante destacar aquí, me paro un segundito, que esto es un proceso que se retroalimenta. No aplicamos una técnica, terminamos otra. Al final, por ejemplo, si durante los procedimientos de Corporate Intelligence identificamos una sociedad registrada a nombre de una de las personas objeto de investigación, cogeremos el nombre de esta sociedad y, aplicando técnicas de informática forense, lanzaremos palabras clave, pues como puede ser el nombre de la sociedad, la dirección, el nombre de los apoderados, para retroalimentar este proceso. Lo mismo durante las entrevistas o durante el análisis financiero contable. Cualquier información que pueda ser relevante retroalimentará el resto de técnicas. Los procedimientos, como he comentado antes, me voy a detener un poquito en los procedimientos de tecnología forense o informática forense. Al final, como he comentado antes, la mayor parte de la información se encuentra en formato electrónico y es muy importante contar con un equipo con capacidades y skills de informática forense, con el conocimiento de uso de las herramientas y las técnicas forenses, de modo que las evidencias digitales cuenten con las máximas garantías legales. No vale aquí, no, es que el de sistemas me miró y vio no sé qué. No, al final nosotros trabajamos con la mentalidad de que cualquier caso, cualquier alerta puede llegar a un procedimiento judicial. Intentamos que todo lo que hacemos cuente con las mayores garantías. Muy importante en este punto, contar con una adecuada cadena de custodia. Me imagino que sonará, o casi todos los asistentes estarán familiarizados, pero muy brevemente es un documento formal en el que registramos esa transferencia de información. Si yo estoy obteniendo una imagen forense de un ordenador, en esa cadena de custodia registraré que me lo entrega esta persona a tal día, a tal hora, y la posterior devolución. ¿Qué es lo que evitamos? Evitamos que en un procedimiento judicial la prueba pueda ser inválida, porque no, es que yo di una patada a la puerta, tuve acceso a un ordenador, lo cogí, lo copié, cuando no me correspondería ese acceso. Eso lo intentamos evitar. Y algunos ejemplos de técnicas de informática forense, si bien dependerá de la naturaleza, obviamente, como hemos dicho antes, de la alerta, podemos, por ejemplo, en el caso del robo de propiedad intelectual, aplicaremos unas técnicas diferentes a un caso, por ejemplo, de un análisis de un borrado masivo de datos. Bueno, aquí tenemos algunas estadísticas que, si bien tienen margen de mejora, yo creo que muestran que las empresas y todos
vamos en esa dirección correcta de bueno, pues tomarnos el cumplimiento como algo serio, no simplemente un checklist. Por ejemplo, estamos viendo ahí que el 55% de las empresas aumentarán sus presupuestos en tecnología antifraude en los próximos años, o como 2 de cada 3 empresas utilizan ya técnicas de notificación de excepciones o detección de anomalías. Por último, al final el resultado de una investigación es un informe donde nosotros plasmamos, bueno, cuál era nuestro objetivo, cuál es la metodología de trabajo que hemos realizado, las fuentes de información y las conclusiones o resultados de la misma. Estos informes, dependiendo de los resultados identificados y del uso que quiera darle la empresa, pueden ser internos para discutirlo en una junta directiva, en el consejo de administración, con el compliance officer, o bien informes periciales para aportarse a procedimientos judiciales de la mano de abogados externos. Y le paso si quieres, Hugo, te paso el turno, ¿vale? Y comienzas tú comentando un poquito algunas de nuestras experiencias. Estupendo, estupendo. Gracias, Mercedes. Pues sí, aquí vamos a abordar de forma breve porque queremos dejar también espacio para las consultas que nos podáis lanzar e intentaremos daros nuestra perspectiva de las mismas. Y queríamos antes de eso contaros un poquito también nuestra experiencia y observaciones que hemos identificado en algunas investigaciones de fraude. Lo mismo aquí hemos tratado de aglutinarlas y recogerlas de manera un poquito conjunta ciertas situaciones que hemos visto. La primera de ellas queríamos destacarla, que es la ausencia de una definición clara de recursos dedicados a compliance, y esto va también bastante al hilo ahora con la ley de protección a los informantes, que no nos hemos encontrado en ocasiones, porque hay ciertas compañías que la figura del compliance todavía, sinceramente, es bastante novedosa, y no hablamos de compañías pequeñas en todas estas cuestiones, porque bueno, ahí ya sabemos que a lo mejor en ciertas compañías, según el tamaño, pues no hay capacidad para tener, por así decirlo, ni siquiera no hablamos de un departamento de compliance como tal, un órgano colegiado, sino lo que sería la propia figura de compliance officer, sino ciertas compañías de cierto tamaño donde lamentablemente el órgano de administración, el consejo de administración, el órgano de gobierno de la compañía, pues no tiene la sensibilidad, creemos, adecuada sobre esta figura y sobre este órgano de compliance, y esto tiene un impacto inevitablemente, y decimos inevitablemente, en cierto tipo de actuaciones o conductas que pueden surgir en la misma, conductas irregulares, por supuesto, estamos hablando. ¿Qué otras cuestiones nos hemos encontrado en esto? Y esto va al hilo de lo que comentábamos anteriormente en ejemplos de lo que hemos observado en canales éticos, hotline o los más llamados canales de denuncia en el pasado. Pues los gastos de representación asociado con uso indebido de activos, apropiación indebida de activos por parte de empleados de la compañía. Estos gastos de representación en ocasiones pues, son gastos personales que se filtran o se hacen pasar bajo gastos de representación. Aquellos que nos están viendo pues, bueno, se acordarán de la cuenta del grupo 6.2 en todas estas cuestiones. Y es cierto que ahí es un lugar o es un foco que tradicionalmente nos hemos encontrado, pues que ha habido bastantes situaciones irregulares por parte de la compañía. ¿Quién tradicionalmente pues, podía llevar a cabo este tipo de situaciones más irregulares? Pues es verdad que en ocasiones gente o empleados de la compañía que tienen cierta discreción a la hora de poder actuar y a la hora de poder operar en la misma. Otras cuestiones que también hemos visto son ausencias de contratos firmados. Hugo, por añadir una cosita a la pregunta anterior de la importancia de la retroalimentación en las técnicas que hemos utilizado, pues en el caso de gastos de representación, trabajamos en un caso muy grande en el que no solo se analizó los gastos de representación desde el punto de vista que ha comentado Hugo, financiero-contable, sino también aplicando técnicas de informática forense, pues hacíamos un match o comprobamos en el calendario de los dispositivos móviles de estas personas a ver a qué naturaleza correspondían esos gastos más allá de lo que a lo mejor el propio empleado puede registrar en la herramienta de gastos de la compañía. Eso es.
Y otro tipo de cuestiones que apuntábamos también, que hemos identificado, son la ausencia de contratos firmados, la ausencia de contratos con terceros. Esto en ocasiones sucede que la práctica o el día a día, pues y nos sucede a todos, nos come, y luego cuando hay situaciones delicadas, pues no existen esos contratos firmados o están en formato borrador o directamente no existe, y esto puede poner a la compañía en una posición de riesgo y en una posición muy delicada. Esto se debe en ocasiones, pues bueno, por los repositorios que existen, que no se les da o no se les lleva el cariño adecuado, y ahí han sido focos también en lo que hemos identificado en ocasiones que puede dar lugar a problemas para la compañía. A la hora de realizar due diligence de terceros, bueno, esto es un caso clave, típico, que hablábamos, por ejemplo, apuntábamos en la primera línea, recordaréis que hablábamos de los departamentos de compras relacionados con proveedores. En ocasiones uno tiene que hacer ese mínimo, sobre todo cuando empieza una relación comercial, y no solo cuando empieza una relación comercial, sino que hay que monitorizar, o sería adecuado o conveniente o recomendable realizar esa monitorización de los terceros con los que uno opera, con los socios comerciales, por ejemplo, para ver exactamente si hay alguna cuestión que haya que tener en cuenta por parte de la compañía, porque al final este tipo de cuestiones, si hay un socio que está operando o está realizando algún tipo de conducta de comportamiento irregular o algún tipo de acto o potencial acto de corrupción, puede tener impacto nosotros en la actividad que llevemos a cabo, y esto lo creemos necesario, y hay mucha literatura sobre esto, y ahora pues me imagino que todos lo tenemos en el radar, este tipo de cuestiones. Y luego, para otro tipo de cuestiones también que vemos es lo que apuntamos también, la ausencia de trazabilidad en un repositorio central con la documentación soporte, sobre todo en grandes grupos empresariales, grandes compañías, que en ocasiones no existe este repositorio central. Por así decirlo, cada filial opera no de manera independiente, pero sí de manera independiente en cuanto a este tipo de cuestiones. Y ahora, sobre todo, si hay alguna cuestión, pues la abordaremos también sobre los sistemas internos de información, cómo se integran, cómo se pueden integrar en grupos de sociedades, que es muy importante tener este tipo de repositorios centrales con la información de políticas y muchas otras cuestiones. Y luego otro foco donde tradicionalmente puede haber problemas o potenciales, un foco de irregularidad, son aquellos honorarios satisfechos superiores a los fijados en las licitaciones. En ocasiones, pues este tipo de honorarios se exceden, y también puede ser un foco de potencial conflicto de interés o potencial corrupción por parte de las compañías. ¿Sigues tú, si quieres, aquí, Mercedes? Estupendo. Bueno, pues por dar una visión al final de la variedad de alertas que se pueden recibir por los canales, hemos tenido varios casos, diría que es casi un clásico en el sentido de que lo hemos visto en bastantes ocasiones, la realización de pagos justo por debajo del límite necesario de aprobación. Para esto utilizamos, además de los conocimientos o de técnicas de análisis financiero contable, técnicas de análisis masivo de datos, en el sentido de que si nosotros establecemos un filtro simple, por así decirlo, no vamos a ver quizá nada irregular, pero si utilizamos técnicas de análisis masivo de datos, podemos identificar patrones de recurrencia de, jolín, es que justo ya no, si el límite son 1000, no es que sean 999, es que estoy viendo que justo al finalizar el mes o antes de cada trimestre, si es el cierre de objetivos o lo que sea, al final cada empresa es un mundo, estoy viendo que hay cierta recurrencia en este tipo de pagos o importes redondos. En el mismo sentido, bueno, pues pagos en efectivos o pagos a terceros en distintas cuentas bancarias, también haciendo uso de análisis masivo de datos, podemos hacer cruces entre el maestro de proveedores y el maestro de empleados, y, por ejemplo, hemos identificado en casos en el que un proveedor, la cuenta bancaria coincidía con la cuenta bancaria para un empleado en el maestro de empleados. Al final, porque os quedéis con una idea genérica, ¿no?, de un caso concreto, podemos aplicar técnicas de análisis masivos de datos para extraer inteligencia de esos datos e identificar patrones de conductas irregulares, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Cartel de precios. Bueno, pues aquí lo que hemos realizado es análisis de comunicaciones de correo electrónico
en el que parecía que se estaban pactando unos precios para determinadas temporadas y cruzar esta información con la información de facturación. Lo hemos hecho tanto del parte de defensa como del otro lado, para ver que los precios, por ejemplo, en un caso bueno, sí, vamos a dejarlo en un cartel de precios por no dar más pistas. No se pactaban los precios, sino que veíamos que el precio de facturación fluctuaba en las épocas en las que el cliente estaba acusado de un cartel de precios. Envío de información confidencial a la competencia de desvío de clientes. He pasado un poquito antes por encima cuando hemos comentado las técnicas de análisis de informática forense. Hemos trabajado en bastantes casos, casi diría que podría ser un clásico, en el envío o en el robo de propiedad intelectual o envío de información a la competencia. Bueno, en estos casos lo que hacemos es analizar las huellas digitales de los dispositivos electrónicos y hemos identificado a lo mejor que antes de que un empleado se fuera a la competencia, pues enchufó un dispositivo o conectó un dispositivo de almacenamiento externo al ordenador, copió información confidencial, justo el día antes de su salida accedió al servidor y se descargó determinada información, se conectó a SAP y se descargó la base de datos de clientes, etcétera. Y por agrupar un poco las lecciones aprendidas, y lo que decimos siempre es, bueno, hay que tomar las máximas cautelas. Cualquier alerta recibida a través de un canal de alertas, como puede ser el Integrity Line de EQS, puede acabar en un procedimiento judicial. A veces lo que hemos visto es que la alerta es esta cosita, ¿vale? Porque, no sé, alguien no escuchó un rumor por ahí, no sé qué, se animó, lo informó a través del canal de denuncias, pero eso luego se ha convertido en un iceberg. Siempre ir con el chip de tomar las máximas cautelas. Establecimiento de unas políticas internas que permitan dar una respuesta rápida adecuada es muy importante en estas situaciones. Siempre hay nerviosismo, casi pánico y tener unas políticas claras y una guía para todos siempre facilita las cosas. Y crear equipos multidisciplinares. Creo que es obvio en todos los casos que hemos comentado, tanto Hugo como yo, pues bueno, dependiendo de la naturaleza de la investigación, puede ser que haga falta alguien con unos conocimientos contables muy fuertes o un experto sectorial no sé, de la industria que sea. Al final, nosotros no somos generalistas y hacemos de todo, sino que lo que hacemos en los casos, si tenemos una investigación de una industria muy específica, iremos de la mano con ese inspector sectorial, si lo tenemos en la casa, si no, encontraremos la pareja de baile donde sea necesario para aportar el máximo valor. Y asimismo, porque a veces también lo que no hacer es tan valioso como las buenas prácticas, no alterar las evidencias digitales. Hago un poco más de hincapié en esto porque nos hemos encontrado muchísimos casos en los que a través de una alerta el compliance officer le ha dicho al de sistemas, oye, mírame aquí porque es que he recibido esto, Esa evidencia digital ha sido contaminada. Si el caso llega a un juicio, puede que esa prueba sea inválida. Entonces, hilando un poquito con lo anterior, máxima cautela, involucrar a los asesores legales y a un experto para tomar las decisiones más inteligentes y también diría precavidas. Y por último, bueno, pues un poco lo mismo, toma de decisiones no tomar decisiones sin suficientes evidencias. Creo que existen múltiples mecanismos en los que la empresa puede utilizar hasta ver o tener un poco de claridad en qué, cómo, cuándo ha sucedido. Y bueno, creo que nos estamos ajustando al tiempo. Le voy a pasar la palabra a Murray para que nos cuente un poquito más sobre la herramienta de EQS. Sí, muy bien, gracias Mercedes. Entonces, hemos comentado antes sobre canales de denuncias, el EQS Integrity Line, pero más largo lo hemos puesto dentro de un Compliance Cockpit.
La idea aquí es facilitar el trabajo diario del Compliance Officer con un concepto de una plataforma, one-stop shop para soluciones digitales de compliance. Es decir, no tienes que contratar con EQS para Integrity Line, después con un otro proveedor para third party, otro para aprobaciones, etc. Entonces, lo que tenemos aquí siempre es customizado para cada cliente, pero el concepto del Compliance Cockpit de EQS como one-stop shop es así. Entonces, tenemos la plataforma, el dashboard con indicadores de vuestro programa de compliance. Muy importante, hay una conexión al data center con el base de datos de los empleados para transmitir las comunicaciones, las formaciones, las políticas. También hay trazabilidad legal con toda la seguridad de EQS que es distinto en el mercado. No tenemos ningún acceso a los datos de nuestros clientes, ni a la identidad del informante, ni al contenido de su informe, ni de las investigaciones. Entonces, aquí tenemos la plataforma. Esta parte es únicamente para las personas dentro del equipo de compliance, que puede ser también de recursos humanos, de auditoría interna, legal, que tienen licencia y necesitan acceso a la información. Control de la información es fundamental con la nueva ley aquí en España. Y las soluciones que tenemos hasta el día de hoy son Integrity Line, son Policy Manager para gestionar de manera digital vuestras políticas de compliance, no van de manera antigua, papel, muy ineficaz, y el día que tienes hacer una investigación, quién ha recibido cuál política, a qué fecha, en qué país, qué idioma y todo. No, este es digital, todo es totalmente trazable. Y después, Approval Manager para vuestras aprobaciones internas. Vamos a lanzar en los meses que vienen el Risk Manager para todo lo que es reporting sobre corporate sustainability, con las nuevas leyes europeas ahí. Con third party, trabajamos con un partner aquí para tener todo lo que los clientes necesitan en third party y para e-learning y formación. Es decir, que son módulos. Entonces, podéis tener solamente Compliance Cockpit al inicio con Integrity Line y después estudiar la posibilidad para 2023, por ejemplo, 2024, por ejemplo, de añadir Policy Manager o Approval Manager. Entonces, es muy flexible, pero es el concepto del dashboard que tiene un valor muy importante para nuestros clientes. Entonces, aquí es multilingüe, hay opciones de traducción, hay un dashboard con estadísticas, si tienes que exportar vuestros datos para los auditores, para un compliance committee, para compartir con la junta directiva de vuestra organización. Muy flexible también en las funciones. Podemos hacer la migración de un otro canal de denuncia con vuestros datos y integrar, no hay ningún problema. Y a cada vez adaptación al formato, al look and feel, al logotipo, a los colores de vuestra organización. Este es muy importante también. Al otro lado, para vuestros empleados, hay lo que llamamos Integrity Hub, con toda su información personalizada de los aspectos más relevantes de vuestro programa de compliance. Las políticas que son relevantes, si la persona tiene casos abiertos en el canal, etc. Y como siempre, las ventajas de trabajar con EQS Group son usabilidad muy intuitiva, la función, customizado, con seguridad y certificaciones, hemos comentado antes. Anonimato total, este es fundamental. Hay otros sistemas internos y externos donde hay personas dentro de vuestra organización o fuera que podrían acceder a la información. Si está un desarrollo interno de IT, si es un otro proveedor que no tiene el mismo nivel de seguridad y de certificación. Entonces, este es anonimato total. Solamente las personas que necesitan acceso pueden acceder a los datos y a la información. Con la nueva ley es súper importante, porque las multas más importantes de hasta 1 millón de euros son para cualquier intento de identificar a la persona o de hacer represalias. Con nuestro sistema no es posible.
y la seguridad y certificaciones. Vamos a compartir las pantallas después. Hemos comentado suficiente, pero es un otro nivel de seguridad. Como grupo alemán es fundamental. Reyes, a ti. Gracias, Murray. Gracias a Hugo y a Mercedes por vuestras excelentes ponencias. Pasamos efectivamente ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho la audiencia. La primera va para Hugo o Mercedes. Dice así: ¿hasta qué punto puede ser conveniente involucrar a especialistas externos, como en vuestro caso, en investigaciones de fraude? ¿No es mejor que los trapos sucios se laven en casa? Sí, eso es una... Vale, yo me lanzo Reyes a esta. Es verdad que es una de las cuestiones que en muchas ocasiones nos sucede a la hora de iniciar nuestras investigaciones, que la compañía ya ha hecho su, digamos, investigación preliminar, ha realizado, bueno, pues como apuntaba Mercedes en ocasiones, pues cuestiones que no debería haber realizado, como es el acceso a dispositivos electrónicos, que puede comprometer la prueba de la información contenida en los mismos. Y sí que nos encontramos que, bueno, pues nos sentamos en estas reuniones iniciales para comprender la situación que tiene la empresa, la información que tiene la empresa hasta el momento, y nos lo trasladan directamente la propia compañía. Pues, oye, mira, en todo esto os contratamos o solicitamos vuestra colaboración, por así decirlo, como especialistas, aunque hubiéramos preferido no hacerlo porque nos gustaría que esta cuestión pues no fuera más allá. Bien, sobre esto varias cuestiones. Una, es verdad que hay investigaciones que se pueden resolver de forma sencilla porque, bueno, no van más allá o en nuestro caso no son objeto, por así decirlo, de nuestro trabajo, pero sí que es cierto que, y luego los resultados lo demuestran, que cuando cuentas con un equipo que tiene años y horas de vuelo en este tipo de cuestiones, el resultado inevitablemente no es el mismo. Punto y sigo. Dos, a la hora, si luego posteriormente estos informes, que en ocasiones pueden ser informes de uso interno para un consejo de administración de una compañía, para, digamos, su uso y disfrute, y que ellos tomen las medidas que consideren necesarias, correcto, pero es que en ocasiones estos informes, la investigación termina en un informe pericial, es decir, nuestra ratificación ante el tribunal correspondiente. Entonces, esto sí que es verdad que la fuerza que puede tener este tipo de informes, pues lógicamente no tiene nada que ver con el haber podido realizar una investigación interna dentro de la compañía. Y luego las herramientas y los medios con los que contamos, pues es algo que también entendemos que es valioso, y que el desarrollo de nuestras investigaciones y el desarrollo de nuestra práctica a lo largo de los años así nos lo acredita. Estupendo, Hugo. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Podemos tener instaurado el sistema del canal de denuncias operativo en la página web sin tener establecidas las políticas internas, donde se recoja quién es el responsable del sistema y los procedimientos internos? Y otra pregunta a continuación: ¿podemos poner ya la herramienta y usarla sin tener esas políticas aprobadas por el Consejo de Administración? Vale. Yo me voy a lanzar nuevamente a estas preguntas. Es verdad que son preguntas un poquito más de índole legal sobre la legislación, pero una buena práctica en la medida de lo posible, y entiendo que la pregunta, pues lógicamente diría, bueno, si tuviera la varita mágica seguramente la política y el procedimiento ya lo tendría redactado y lo tendría incorporado en la web de la compañía. Aquí dos cuestiones. Lo ideal sería poder tenerlo, es decir, cuanto antes esté operativo el sistema interno de información, el canal ético de la compañía, mucho mejor, para evitar las potenciales sanciones que pueda venir aparejado el no disponer de los mismos. Y este tipo de cuestiones sí que sería conveniente por parte de la compañía acelerarlo, es decir, sensibilizar, y luego si queréis entramos más en detalle, pero sensibilizar al órgano de gobierno, al órgano de administración, al consejo de administración de la compañía sobre la necesidad de disponer de estas políticas y de estos procedimientos lo antes posible. Perfecto, esta pregunta va directa para Murray. ¿Consideran obligatorio perdón, sí. Puedo comentar antes para añadir al comentario de Hugo. Vale, la ideal sería de diseñar un programa efectivo de compliance
con análisis de los riesgos, las políticas, el canal y todo. Pero la realidad es que hay motivaciones extrínsecas para cumplir con la ley, para no tener problemas. Y la fecha para la nueva ley es el día 13 de junio de 2023. Entonces, podría ser un primer paso abrir y crear el canal que cumple con la ley, como Integrity Line, y después poner en marcha las políticas con la cobertura, el contenido, los idiomas que necesitas. Entonces, la ideal sería hacer todo antes, buena preparación, pero hay un riesgo aquí de análisis parálisis. Entonces, puede ser que tienes que poner en marcha las cosas que necesitas más urgente, como el canal, y después trabajar en el resto de los aspectos necesarios para mejorar la efectividad de vuestro programa. Y hay la necesidad también con la nueva ley tener un responsable del canal. Este va a ser muy importante también. Perdona, Reyes. Nada, pasamos efectivamente a esta pregunta para ti, Murray. ¿Consideran obligatorio implantar un software o habilitar una dirección de email a la que remita las comunicaciones sería válido? Vale. La ley específicamente no dice que un software es obligatorio, pero para cumplir con sus necesidades, para tener el nivel de seguridad que es necesario para cumplir, la solución es un software. Y lo vemos desde mucho tiempo con nuestros clientes que han movido de soluciones antiguas, por ejemplo, un correo electrónico, o también puede ser una solución manual, a una solución con trazabilidad legal, donde tienes la confianza de los empleados y los otros informantes. Y también para proteger la información, para asegurar que nadie tiene acceso, un software externo es la solución que cumple con la ley. Entonces, efectivamente, la respuesta es sí. Y por puntualizar una cosita más, Reyes, en nuestra experiencia trabajando con clientes y Integrity Line, hemos visto que los empleados confían más si es un software externo y si es un gestor externo el que gestiona el canal de denuncias, porque es verdad que en el pasado hemos visto una dirección de correo electrónico, pero el empleado siempre se puede preguntar ¿y quién va a leer esos correos? ¿Y cómo está garantizado mi anonimato? Y a lo mejor eso hace un poco de pushback y no se registran tantas alertas si el empleado no tiene esa confianza y esa garantía de que sus datos puedan ser anónimos. Perfecto, muchas gracias. Y al hilo de esta pregunta, también otra pregunta dice así: si en mi organización ya contamos con un canal contra el acoso, ¿consideran que puedo seguir manteniendo este canal aparte o se debe integrar el canal de denuncias? Vale, si puedo empezar aquí. El más importante es que este canal para acoso, que es un tema súper importante, como comentó Hugo, tiene que cumplir con la ley. Entonces, depende qué formato, qué tipo de canal existente para acoso tienes. Entonces, el más importante es que cumple con la ley, con seguridad, imposible de identificar al denunciante, que nadie tiene acceso aparte de lo que necesita acceso, con seguridad y todo. Después, podéis mantener canales distintos, pero la best practice de nuestros clientes es poner juntos. No tiene que ser el primer día, pero puede ser un canal para igualdad de género, puede ser para acoso, puede ser para discriminación, puede ser para protección de datos, cualquier tipo de data breach. Poner todo juntos en un canal, hacer buena comunicación sobre cómo utilizar el canal, cómo acceder, qué es el proceso, y después puedes incluir dentro del canal varias categorías. También puede ser una categoría para una pregunta ética sobre el código de conducta también. Entonces, mi recomendación sería de integrar, pero no tiene que ser el primer día. No sé si Hugo Mercedes tienes otra perspectiva en esta pregunta. No, aquí un poquito también, y como comentaba Mercedes, has apuntado tú también, Murray, es simplemente destacar que, por ejemplo, en la herramienta de QS Integrity Line existe la posibilidad de parametrizarla de tal modo que aparezcan los campos de cara al informante en la que pueda indicar qué potencial irregularidad puede estar reportando. En este caso, pues podría ser acoso y eso podría estar directamente integrado en el canal y hacerlo más sencillo.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que ya se ha comentado, pero esto es muy importante. ¿Cuál es el plazo para adaptar la Ley 2/2023, los canales de denuncia ya existentes en las empresas que ya teníamos un canal? Es bastante claro para cumplir con la nueva ley. La fecha es el día 13 de junio de este año, porque la ley fue publicada 3 meses antes, el 13 de marzo. Para cada empresa con más de 250 empleados. Para empresas más pequeñas, más pymes, hay una plaza hasta el día 1 de diciembre para empresas con más de 50 empleados. También hay empresas que son sujetos obligados de la ley de prevención del blanqueo de capitales que necesitan ya tener este tipo de canal con seguridad. Y puede ser que ellos tienen menos de 50 empleados. Estupendo. Otra pregunta sería, ¿qué hacer si no llegan alertas? ¿Que el canal no se utilice puede ser bueno o malo? Vale, si entiendo correctamente la pregunta, si no recibes ninguna alerta, tienes un problema. Es decir, que puede ser que falta la confianza de vuestros empleados. Puede ser que el canal no está funcionando correctamente, pero este es un red flag inmediato. El día que tienes una investigación externa de vuestro programa de compliance y tienes que defender tu empresa, cualquier fiscal español o americano va a mirar esta estadística, no tenemos ninguna alertas y va a decir hay un problema en vuestro programa. Entonces, este es algo que tienes que trabajar de manera urgente con la herramienta, con la solución, con las comunicaciones para mejorar la confianza y mejorar la utilización. Un benchmark global sobre el volumen de alertas es normalmente 2-3 alertas cada año para cada 1000 empleados. Entonces, claramente, si tienes solamente 200, 300, vas a recibir 1 o 2 cada año. Pero no hay ninguna organización que no tiene ningún problema. Hay siempre dudas, preguntas suspiciosas, cosas que las personas quieren reportar a un canal eficaz. Muy bien, gracias Murray. Y para terminar pasamos a la última pregunta para Mercedes. ¿Puede externalizarse la gestión del canal totalmente en una entidad externa como Álvarez & Marshall? Sí, la respuesta corta es sí, como ha comentado antes Hugo, y ya lo estamos haciendo con algunos clientes. Tienen el Integrity Line de EQS y nosotros somos el examinador de esas denuncias previas denuncias no, se me ha colado la palabra alertas que se reciben a través del canal. Trabajamos conjuntamente con el cliente para establecer una tipología, como comentaba antes Hugo, y que esa gestión sea eficiente. O sea, si es un tema de acoso, pues bueno, vamos a redirigirlo a recursos humanos. Si es un tema financiero contable, pues bueno, nosotros podemos, si el cliente así lo desea, hacer luego la investigación. Pero sí, definitivamente sí, y encantado si alguien quiere conversar más sobre este tema, tener alguna conversación adicional. Sí, totalmente, Mercedes. Entonces, hay varios modelos. Tenemos clientes que gestionan todos los informes, las alertas internamente. Tenemos clientes que externalizan todo a un gestor externo, un despacho, un forensics. Y tenemos otros que comparten el acceso con licencias, que prefieren que sea accesible del compliance officer, del DPO y también de un profesional externo. O otra opción también es de gestionar internamente, y si es un caso más delicado, si hay un informe sobre un miembro de la junta directiva, por ejemplo, o sobre un fraude muy importante, que externalizan en este caso. Entonces hay mucha flexibilidad. Eso es, nos adaptamos al final a las necesidades del cliente según la naturaleza, tamaño, organización, modelo de la empresa. Totalmente, Murray. Gracias.
Gracias a los tres por vuestra excepcional ponencia de hoy. Hemos aprendido muchísimo, espero que la audiencia lo haya disfrutado. Gracias también a la audiencia por vuestra participación constante, vuestras preguntas. Han quedado, disculpamos, algunas preguntas que también pueden contestar posteriormente tanto Hugo como Mercedes o Murray. Ahora les dejamos los contactos. Esta presentación también la enviaremos a toda la audiencia y la grabación también se la mandaremos. Terminamos recordándoles que tienen formación gratuita con muchísimas iniciativas sobre la Ley de Protección de Informantes, gestión del canal de denuncias y también otros temas dedicados al whistleblowing y al compliance constantemente en nuestra página web, y eventos como este tienen lugar mensualmente. Tenemos también un product webinar próximamente. Muchas gracias a todos una vez más y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Reyes. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias.